Ahora vamos a ver la enseñanza de la arquitectura que tenía como método el sistema de composición, teniendo presente que habíamos visto dos formas de componer, una basada en la imitación ideal y otra basada en un método gráfico. A mediados del siglo XVIII predominaba aún la estructura gremial, que se basaba en el secreto profesional, es decir, en un saber que se transmitía de padres a hijos y de maestro a aprendiz, como un oficio, siguiendo una serie de normas muy rígidas y que permitían mantener la maestría del oficio de generación en generación y preservar el secreto de otros interesados. Esto hacía que la difusión del conocimiento sobre un oficio o incluso sobre la arquitectura estuviese limitado a estos espacios que eran muy celosos de su conocimiento. Sin embargo, a partir de allí, del siglo XVIII hacia el XIX, se va implantando un nuevo sistema basado en una enseñanza sistematizada, normativizada, promovida por lo que se llama el sistema de las academias, es decir, lugares donde se eh, enseña específicamente determinada disciplina. Se van a generar así todo tipo de centros de enseñanza, tanto privados como públicos, y basados siempre en el aprendizaje a través del dibujo, que era lo que era más factible de enseñar de manera teórica. Dos son las escuelas que se encargan de difundir el conocimiento arquitectónico y los métodos de proyectación arquitectónica, derivadas ambas de la Academia Real de 1775. Una es la École Polytechnique, la Escuela Politécnica de Ingeniería, creada en 1790. Y otra es la École de Beaux-Arts, creada en 1803 como Escuela de Arquitectura, Escuela de Bellas Artes encargada de enseñar arquitectura. La primera, la Escuela Politécnica, tenía una preparación científica, basaba su conocimiento en la unión de la teoría y la práctica, y en la composición en base a partes. Es el método que había explicitado con claridad Jean-Nicolas Louis Durand. La otra, la École de Bellas Artes, concebía la unión de todas las artes, trabajaba con un cierto grado de aislamiento respecto de la realidad y en la composición en base a tipos. Y su maestro principal era Quatremer de Quincy. Para Durand, la arquitectura era, puesto que la arquitectura no es solamente el arte de realizar, sino también el arte de componer y realizar todos los edificios públicos y privados, conveniencia y economía son los medios que debe emplear naturalmente la arquitectura y las fuentes de las que debe extraer sus principios. Para que un edificio sea conveniente, es preciso que sea sólido, salubre y cómodo. Y un edificio será tanto menos costoso cuanto más simétrico, más regular y más simple sea. Esta era su exposición respecto de los principios que debía tener la arquitectura. Principios que anticipan el funcionalismo en cuanto a aspectos netamente que tienen que ver con la utilitas. Mientras que, por el otro lado, Quatremer de Quincy planteaba para la arquitectura que el mismo género de obras o trabajos está compuesto por una parte más o menos mecánica, que se llama oficio, y de una parte dependiente de la facultad del intelecto, llamada arte. Admitiendo tal división perdón, definición genérica de arquitectura como el arte de construir, excluiremos lo que corresponda a la parte material, limitándonos a lo que tiene como base, no las necesidades físicas, sino las combinaciones de los órdenes, de la inteligencia y del placer moral. Es decir, consciente Quatremer de que la arquitectura tiene una parte técnica, que es el oficio, y otra intelectual, que es el arte, va a concentrarse en el arte, excluyendo la parte material.
que tiene que ver con esas necesidades físicas y va a concentrarse en las combinaciones de los órdenes, de la inteligencia y del placer moral, que tienen que ver con la búsqueda de la teoría de la imitación a través de los tipos ideales de la historia. Ahora vamos a ver el método de la École de Beaux-Arts, que luego será sistematizado y, digamos, definido completamente por Julien Guadet. Este es el patio exterior y este es el patio interior de la École, donde en cada uno de esos pedestales suele haber esculturas que servían para que fuesen dibujadas. ¿Cuál es la historia de la École de Beaux-Arts? Veamos primero el modelo de enseñanza del Ancien Régime, es decir, del antiguo régimen monárquico. En 1648 surge la Academia Real de Pintura y de Escultura y en 1671, varios años más tarde, la Academia Real de Arquitectura. ¿Cuál era el objetivo? El primer objetivo era incrementar el conocimiento. Y esto se hacía a través de la discusión teórica entre arquitectos eminentes. Esta es la función clave de una academia. Recuerden que ambas son academias reales. La creación del conocimiento. Y esta creación se generaba a través de la discusión entre los sabios de la disciplina. Pero la segunda función era transmitir este conocimiento. Y esto se hacía a través del dictado de conferencias públicas. Esta es la función de una escuela, que tiene como objetivo la difusión del conocimiento. François Blondel fue el primer profesor y director de la academia. En 1717 dio un curso de 2 o 3 años sobre principios y prácticas de la arquitectura, los cours d'architecture. Esta es la génesis de la École de Beaux-Arts, que recién va a consolidarse en 1819 como Escuela de Bellas Artes, con la arquitectura separada de la pintura y la escultura. Pero como ven, lo que importa tener en cuenta es cómo es el origen de esto. Primero, como un lugar donde se crea el conocimiento, que era una búsqueda y necesidad de los reyes para organizar la profesión del arquitecto, para que generara los edificios que ellos demandaban, y luego transformar esto en un lugar donde se enseñase a hacer arquitectura, según los principios obviamente pertenecientes a estos sabios que habían elaborado. Los principios que sustentaban a la École de Beaux-Arts eran principios arquitectónicos de carácter universal. Recordemos que estábamos dentro del principio filosófico del racionalismo, que animaba al pensamiento para conocer el universo a través de la razón. Y entonces los criterios eran racionales, ideales y universales. Y así también la arquitectura. Los principios arquitectónicos eran derivados de los ejemplos emblemáticos, edificios y textos de la antigüedad romana y del Renacimiento italiano. Es decir, había dos fuentes de conocimiento de estos principios, de los cuales había que extraer estos principios universales para tratar de generar la arquitectura perfecta, la arquitectura ideal, la mejor. Por un lado los edificios y por otro lado los textos, fundamentalmente el Vitruvio, más los textos de Alberti, Vignola, Palladio, etc., que habían escrito como tratadistas italianos del Renacimiento. El primer director de la École de Beaux-Arts es François Blondel, y él tenía una creencia en lo absoluto, en esos principios de carácter platónico, y había una gran discusión sobre la belleza que era inmutable, la belleza platónica, planteando la validez eterna de los modelos clásicos romanos y renacentistas. Luego le sucedería un nieto, Jacques-François Blondel, que también participaba de esta creencia en lo absoluto, pero incorporó la tradición clásica francesa del siglo XVII con Lescot, Pierre Delorme y François Mansart. Las obras clásicas, decía el joven Blondel, no deben ser copiadas simplemente, pues las circunstancias cambian. Se debe entender su lógica.
esa belleza ya deja de ser completamente absoluta y se deben tomar ciertos principios generales y deben adecuarse a las circunstancias que han cambiado. En la primera mitad del siglo XVIII, el interés se centró en la discusión teórico-estética dentro de la École de Beaux-Arts. Y en la segunda mitad del XVIII, el interés se abocó al diseño planimétrico y a la parte constructiva, habiendo asentado ya la parte teórica. En la evolución de la École hay una serie de, digamos, de miembros que la integraban originalmente desde sus inicios hasta su fundación definitiva, separando la arquitectura de las otras artes. La enseñanza se materializa a través de un plan de estudios. Hay varios planes de estudio, pero tomaremos como referencia el de 1823, que es, digamos, el más tradicional. Para 1820, en la École se daban conferencias en teoría de la arquitectura, historia de la arquitectura, construcción, perspectiva y matemáticas. ¿Cómo era el camino que debía seguir un alumno para recibirse de arquitecto en la École? Primero debía prepararse para ser admitido en la École. Tenía que buscar un patrón de un atelier, es decir, un jefe de un taller de arquitectura. Se inscribía como aspirante en la École. Las edades iban desde los 15 hasta los 30 años, no podía pasar de esa edad para poder inscribirse como aspirante, y se preparaba con el patrón del atelier para el examen de ingreso, rindiendo un examen sobre matemática, geometría descriptiva, historia y dibujo. Es decir, no entraba si no pasaba un examen riguroso sobre estas 5 disciplinas. La École le permitía al aspirante escuchar las conferencias que allí se dictaban y también asistir a la copia de los modelos que estaban planteados en ese salón que vemos ahí, donde están no solo las esculturas, sino también un modelo en escala real de columnas y entablamento, y asistir a las clases. Ahí tenemos abajo a la derecha los estudiantes en un atelier, a la vuelta de siglo, como dice el autor, cercanos al siglo XIX. Ese es el ambiente del atelier o el taller de arquitectura, comandado por un patrón, por un jefe, un maestro, y los discípulos, ¿sí?, que se inscriben y pagan el alquiler y pagan ciertos honorarios para aprender con ese patrón mientras están tomando estas clases en la École para poder ser admitidos. Una vez que son admitidos como élève, es decir, como alumno, ahí asiste a cursos y conferencias específicos y luego rinde una serie de concursos de emulación. O sea, concursos de emulación, que son de dos tipos. Los esquís o esquicios, que son bocetos realizados en 12 horas de trabajo, o encierro, como se solía llamar, sobre un programa determinado. Y luego los project rendus, que son proyectos terminados, o hoy diríamos renderizados, dibujados, que tienen 12 meses para realizarse sobre un determinado programa. Había 4 concursos de construcción en general y específicos sobre piedra, hierro y madera. Varios proyectos sobre composición arquitectónica, uno de matemáticas y uno de perspectiva. Es decir, estos concursos de emulación o concursos de simulación de alguna manera, tenían como temas no solo los temas programáticos de proyectos, sino matemática, perspectiva y construcción. El gráfico de abajo muestra a los élèves en loge, es decir, los alumnos en la presentación de sus trabajos para ser evaluados por los maestros de la École. Una vez que era admitido como élève de segunda clase, como alumno de segunda clase. Cuando atravesaba todos estos concursos de emulación, que consistían, como se veía, en una docena de dibujos, donde resolvían
determinados detalles y demás. Cuando resolvía y pasaba por todas estas etapas que se le planteaban, a través de ganar como créditos, pasaba a ser alumno de primera clase, ELEV de primera clase. Y como ELEV de primera clase, debía realizar 6 esquís y 6 Project R&D anuales con programas de mayor escala y de mayor complejidad, como museos, hoteles, teatros y casas grandes. Ahí vemos algunos gráficos, un gráfico y una serie de fotos de la época que muestran a los alumnos llevando sus trabajos apresurados para la entrega final, para el juicio del concurso, y a Victor Laloux, un profesor rodeado por los estudiantes, en un patio de la École des Beaux-Arts. Esto es el año 1890 a 1891. Finalmente, una vez que pasan esa etapa como alumnos de primera clase, pueden competir por el Grand Prix de Rome. ¿En qué consistía esta? Que era la tercera etapa que debía alcanzar un alumno de la École. Consistía en 3 concursos eliminatorios. ¿Sí? Los concursos son, como tales, pruebas donde debían no solo pasar, sino ganarle a otros, competir contra otros alumnos. El primer concurso era un esquís general para todos los alumnos. De allí en más, los 30 mejores pasaban un segundo esquís y de esos 30, los 8 mejores esquís tenían el derecho a pasar al Project R&D, hacer el proyecto renderizado, sobre un edificio público monumental, que era el tema original que se elegía. De esos 8 alumnos que quedaban del total y luego de la selección de 30, de esos 8, solo uno podía ganar ese concurso, que era eliminatorio. Y el que ganaba tenía un viaje a la Academia Francesa en Roma, como pensionado por 4 a 5 años, donde debía realizar los relevamientos de los edificios de la antigüedad romana y enviar anualmente como envois de Rome, los envíos de Roma a la École. Cuando volvía, entraba directamente en el Ministerio de Obras Públicas con un cargo de arquitecto para hacerse cargo de algún edificio público, mantenerlo, refaccionarlo, etc. Es decir, el sistema era un sistema donde había muchos ingresantes y que iba decantando hasta que quedaba uno solo, que era un ganador por año de ese originalmente Gran Premio y luego Gran Premio de Roma. Porque el destino era ir a Roma para relevar los edificios de la antigüedad clásica. De esta manera, los alumnos se formaban en la École y luego, cuando viajaban a Roma, acrecentaban el conocimiento técnico de la École sobre esos edificios que servían de referencia mimética, el famoso teoría de la imitación ideal, para que los alumnos que seguían aprendieran sobre esos edificios al detalle. A la izquierda tienen una imagen del proyecto de Julien Guadet, aquel que sistematizó la teoría de la composición, y era un hospicio en los Alpes en 1864. Él ganó el Gran Premio y alcanzó el nivel de arquitecto. Abajo hay una caricatura donde dice, juzgando una competencia, los arquitectos alumnos de la École des Beaux-Arts. Ahí está la entrega con toda la imagen de los edificios. Esto es París 1907. ¿Cómo era el método de proyectación? Pues a partir de un programa, de un terreno, con sus respectivos accesos y su entorno, se elaboraba un esquicio. El esquicio era, en definitiva, el partido y se denominaba justamente prender partido, tomar un partido, tomar una decisión significa tomar partido, elegir por algo. Y se elegía determinado esquema organizativo del edificio, determinado partido, en base a los tipos que se conocían del edificio de la antigüedad clásica que serían los más indicados para resolver ese programa del edificio en ese terreno. El partido era el esquema, el partido. O sea,
es la esencia o el concepto compositivo básico de un edificio que se representa mediante un diagrama. Está en la esencia, digamos, del edificio. Una vez que se elaboraba el esquicio en base a elementos de composición, en base a los tipos conocidos y a la regla de composición, se pasaba a desarrollar el proyecto. Y para desarrollar el proyecto, ¿sí?, había que desarrollar exhaustivamente todos los detalles arquitectónicos del edificio a través de un dibujo preciso y refinado, obviamente a mano. Y los resultados eran tan extraordinarios como ese croquis que ven ahí a la derecha. ¿Cuáles eran los detalles arquitectónicos? Los que se resolvían mediante los elementos de arquitectura, todos los elementos físicos a partir de lenguajes y estilos conocidos por los alumnos, y utilizando la sintaxis clásica para componer los diversos elementos de arquitectura para realizar el edificio. Primero un esquiz, ese esquicio que en la école se enseñaba y se resolvía en 12 horas, es decir, miren la velocidad con que había que desarrollar un esquicio. Dado un tema, había 12 horas en un encierro, que le llamaban, donde el alumno tenía que ir y elaborar ese esquicio y presentarlo. Cuando lo presentaba al esquicio, se quedaban con el esquicio de los profesores y el alumno llevaba una idea garabateada en un papel para poder continuar con su trabajo en el atelier, con el maestro que le enseñaba en el atelier. Si luego, cuando rendía el concurso, cuando hacía el concurso final dibujado, el dibujo final no coincidía con el esquicio, quedaba desestimado el proyecto. ¿Cuáles eran las particularidades de este tipo de enseñanza? Bueno, primero que la academia y la école buscaron los principios universales de la arquitectura. Consideraron que serían racionales y que al formularlos se podría hacer una arquitectura perfecta. La perfección ideal del ideal platónico. La enseñanza de la école era solo teórica en realidad, porque se limitaban a dar conferencias, a emitir los programas y a juzgar los concursos. La práctica concreta del diseño, el dibujo de todo el diseño del edificio, se hacía en el atelier del patrón, es decir, en el taller del jefe o maestro que de manera privada le enseñaba al alumno. El alumno en realidad aprendía en el taller, no aprendía en la école. Entonces la enseñanza era privada y la evaluación era pública. Los grandes ateliers no eran oficinas de arquitectura, sino que eran en realidad escuelas privadas de arquitectura, donde un arquitecto representativo, importante, cuanto más importante, más alumnos, cuanto más alumnos, más ingresos para el arquitecto, enseñaban de manera privada la arquitectura y luego la école determinaba si esos alumnos tenían el nivel necesario para ir ascendiendo de categoría. La école les permitía a los aspirantes acceder a la biblioteca, copiar los modelos y escuchar las conferencias. El dibujo era fundamental, era la primera habilidad que tenían que tener los estudiantes para aprender arquitectura, pues se basaba en eso. Y algo que se suele subestimar es que la construcción era tan importante como la composición arquitectónica, porque de 1823 hasta 1868 hubo 4 concursos anuales de construcción, que son los que habíamos mencionado, aparte de los generales sobre piedra, madera y metal. La promoción, como la entendemos hoy, no se producía por el tiempo que vamos en años, sino que el estudiante debía reunir un suficiente número de puntos, que se denominaban valeurs, o serían créditos, con los que se calificaban los concursos para pasar de nivel o de clase, de segunda a primera, y de allí a poder concursar por el Grand Prix de Roma. Pero solo un alumno por año llegaba a adquirir el título de arquitecto. Sin embargo, la reputación de ancien élève,
de l'École des Beaux-Arts, es decir, de antiguo alumno de l'École des Beaux-Arts o de alumno de l'École des Beaux-Arts, era más importante que el propio título de arquitecto, que en ese momento se podía comprar como una patente, por lo cual muchos empresarios figuraban como arquitectos, pero no tenían el nivel que otorgaba la École des Beaux-Arts, porque eran justamente sistemas de concursos de evaluación y de eliminación donde solo quedaban los mejores. ¿Cuáles son los valores y disvalores de este sistema? Primero, como valor que desarrolló la École un método de proyecto paradigmático que permitió su difusión clara y certera por todo el mundo, universalizando las prácticas de diseño. En segundo lugar, que el sistema normativo de la teoría del proyecto se tradujo en paisajes urbanos y edificios de gran coherencia formal y funcional. La gran mayoría de nuestros edificios públicos derivan de este sistema de enseñanza y de estos lenguajes utilizados. La eficiente inserción del profesional en la producción era el objetivo primigenio de la escuela y optimizaba la relación entre el costo y beneficio de la educación que había asumido el Estado. Recuerde que el que ganaba el Gran Premio, cuando salía de ahí, iba a Roma a relevar edificios y cuando volvía pasaba directamente a formar parte de los funcionarios del Estado. Y por otro lado, que la educación formal permitió profesionalizar al arquitecto y fijar un nivel mínimo de conocimientos disciplinares para que pudiera ejercer como tal la profesión. En un tiempo en el que, digamos, se podía comprar la patente de arquitecto. Como disvalores serían que el sistema normativo era demasiado estricto, basado en la combinación de tipos consagrados, produjo un estancamiento en el diseño, que solo fue superada luego por el movimiento moderno. En segundo lugar, que al estar dirigida la educación para una élite profesional, los problemas sociales, como las faltas de vivienda, no eran considerados temas importantes para el arquitecto y por lo tanto no se especializaban en ellos. Los temas eran siempre grandes edificios, incluso de funciones ideales como estas que eran los edificios para los sabios, los escritores, etc. Estas son las características valoradas de este sistema de enseñanza que universalizó un método, el método de composición, y fijó los principios de la arquitectura del siglo XIX.